Hola chicos, buenos días. Bueno, nos ponemos de pie, así nos saludamos. Bueno, no es un chiste. Yo estoy sentado, así que ustedes también. Bueno, estuve escuchando un poquitito los audios que me mandaron, que le mandaron al Dire. Bueno, él los subió al grupo y los estuve escuchando, así que creo que la tareita que les di, creo que fue bastante sencilla. No tuvieron ningún problema. Y vamos a seguir, voy a volverles a mandar otro videito y le voy a mandar también unas pequeñas preguntitas para que puedan contestar. No obstante, no se olviden que el trabajito de la semana pasada lo tienen que estudiar para cuando nos volvamos a ver. Bien, lo que vamos a ver a continuación, bueno, hacemos un pequeño repasito de esto que vimos hasta ahora. Vimos un poquitito la explosión, el Big Bang, cómo se generaron los primeros elementos, las primeras estrellas, cómo el hidrógeno y el helio eran los elementos, digamos, principales de las estrellas cuando se inició el universo. Y luego los demás elementos, cómo se fueron creando dentro de las supernovas. Cada vez que una supernova explotaba, la materia quedaba flotando, cada vez con elementos más pesados, formaban nuevas estrellas, esas estrellas explotaban y formaban elementos todavía mucho más pesados. Eso generó que con el tiempo, a lo largo de millones de años, esos elementos luego se juntaran y formaran lo que hoy es nuestro sistema solar y dieran la posibilidad de generar un planeta rocoso como es el nuestro, capaz de albergar la vida. Estuvimos hablando también en forma oral la última clase, de cómo estos materiales se fueron juntando y amalgamando y así formaron la Tierra, cuál es el efecto que provocó la Luna en su creación con respecto al movimiento de la Tierra. Recuerdan que rotaba cada 6 horas en un día y la Luna lo que hizo fue dejarla en 24. También cómo la atmósfera se llenó de oxígeno, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento determinado surge la vida. Hay muchas teorías, muchas no, digamos, hay una teoría básica que es la teoría de la evolución, que explica el origen de la vida, pero no es la única. Y hoy los científicos no se ponen totalmente de acuerdo, o por lo menos discuten sobre eso, que yo se los dejo para, si ustedes quieren, por su cuenta, investigar cuáles son las dos teorías que hoy, digamos, se pelean, entre comillas, por tener la razón en el tema del origen de la vida. Una es la teoría de la evolución, que dice que unos elementos orgánicos básicos de la vida en una sopa primigenia dentro del océano, luego de interactuar con electricidad a través de los rayos, de las tormentas, etcétera, formaron una primer célula y a partir de ahí se desató lo que nosotros conocemos como evolución, la adaptación del más apto, etcétera, etcétera, y llegaron como resultado a la cúspide, digamos, de esa evolución que somos nosotros. Bien, la otra teoría es el de diseño inteligente, que dice que en realidad esto no pasó así, sino que ellos se basan en el ADN nuestro, que el ADN es un código, está codificado como si fuera un manual de instrucciones, que sin ese manual de instrucciones la célula no se puede reproducir, ninguna célula. Obviamente no podría aparecer ni un organismo, mucho menos un ser humano, etcétera. Y que ese código, por el hecho de ser un código, tiene que haber previamente una inteligencia detrás que lo haya codificado. No hay forma de que haya un código, es como intentar escribir un libro, ¿no? O escribir una frase, una oración, tirando unas letras al azar, por ejemplo un Scrabble, y que caiga justo, no sé, una oración completa de 10 palabras. O sea, es muy difícil. Ustedes calculen eso. Si tuvieran que llenar tomos y tomos del Quijote, no sé, del tamaño del libro del Quijote, no sé, 2000 tomos o 2000 libros, que eso es más o menos la información que contiene una molécula de ADN. Bien,
Yo creo que ninguna de las, por lo menos siempre me preguntan, como no los tengo ahí para preguntarme, siempre me preguntan lo mismo. ¿Yo con qué estoy de acuerdo? Bueno, yo creo que hay una combinación de las dos. Yo creo que hay una combinación entre la evolución y el diseño inteligente. Es verdad que una célula no se puede reproducir en otra si no existe el código genético que le dice a las proteínas, etcétera, cómo tienen que doblarse, qué es lo que tienen que hacer, como si fuera un manual de instrucciones para poder generar otra célula igual o para poder crear desde una sola célula todo un organismo. Entonces yo creo que la evolución, por lo menos lo que yo creo, que la evolución explica muy bien los cambios dentro de una misma especie. Por ejemplo, un pajarito que se tiene que adaptar a un ambiente más cálido o un ambiente más desértico, como el pico es más se puede hacer más largo o más corto, o las alas más largas o más cortas, o por ejemplo puede explicar cuando se separaron los continentes, cómo los camellos que quedaron en África son distintos a las llamas que hay acá en América, pero si uno ve una llama y ve un camello, las caras son muy parecidas, las pezuñas son muy parecidas, el pelaje es bastante parecido. Uno se tuvo que adaptar al desierto, otro se tuvo que adaptar a la montaña, y tienen unos cambios entre sí, pero ni loco, un camello se transformó en un pescado en el otro lado. Entonces, digamos, yo creo que la evolución explica muy bien los cambios dentro de la misma especie, pero le cuesta un poco explicar las diferentes especies. En el videito que yo les mostré, que les mandé a ver, hay una cosa que se llama explosión cámbrica. La explosión cámbrica es una explosión de vida tremenda donde aparecieron multitud y multitud y multitud de especies distintas en un, digamos, en el tiempo geológico, en un periodo muy cortito de tiempo, y a la evolución le cuesta muchísimo explicar cómo se produjo esa diferenciación de especies. El diseño inteligente lo explica un poco mejor. ¿Qué es el diseño inteligente? Bueno, nada más dice que la vida no salió de la nada, sino que salió a partir de un diseño inteligente de algo o de alguien. Podríamos llamarlo Dios, o podríamos llamarlo extraterrestres, o podríamos llamarlo como ustedes quieran. O sea, el diseño inteligente explica que la vida fue diseñada y nada más que eso. Y después ellos no hablan de diseñador. Hablan solamente de que la vida fue diseñada y hasta ahí llega. Bueno, la cuestión es que aparece la vida y luego vamos a hablar de evolución, en un momento de la evolución aparece el hombre. En el videito tenemos más o menos, yo les di para ver hasta la aparición del hombre. Y no sé si ustedes siguieron viendo, pero bueno, hay un hecho que en ese videito se toma, yo lo voy a tomar como válido, que es la aparición del pasto y cómo el pasto hace que se reduzcan la cantidad de árboles y que una especie de primates que existían en aquel momento, hace millones de años, tuvieron que bajar de los árboles, caminar en dos patas, eso les liberó las manos y a partir de ahí pudieron utilizar herramientas. Y el hombre comenzó a separarse, digamos, de los simios en esto de la utilización de herramientas. Bien, entonces vamos a partir de ahí, desde la aparición del hombre, que esto se produjo en África, donde más o menos es la sabana africana, donde nosotros vemos esos documentales donde están los elefantes, donde están los leones, las cebras y todo ese tipo de cosas. Más o menos por ahí es donde el hombre surgió por primera vez y ese es el ambiente donde el hombre vivió. Bien, este periodo que vemos desde la aparición del hombre en la Tierra hasta la aparición de la escritura, vamos a ver qué es lo que vamos a ver, yo les voy a dejar el videito, se llamó prehistoria. ¿Por qué no se llama historia? Bueno, porque se considera la historia a partir de que aparecen los documentos escritos. Y eso vamos a ver que es en el alrededor del año 3000 a.C., cuando aparecen los primeros documentos escritos. Así que a partir de ese momento se llama historia, empieza con la historia antigua. Pero anterior a eso, desde la aparición del hombre hasta que aparecen los documentos escritos, hay muchísimos miles de años, en donde el hombre se fue adaptando a la Tierra paulatinamente. Ese periodo entre que aparece el hombre y la aparición de los documentos escritos se llama prehistoria. Y la prehistoria se divide en dos periodos. Uno que se llama
paleolítico y otro que se llama neolítico. Paleo viene de viejo, neo de nuevo. Hay una diferencia entre los dos que básicamente se determina, que esto quiero que lo vayan a buscar ustedes, pero básicamente lo determina la forma de vida que tenían los paleolíticos con los neolíticos. Los paleolíticos tenían una vida como esa que nosotros vemos a veces en las películas, etcétera, muy antiguas, donde muestran al hombre vestido con pieles, barbudos, que no tenían mucho lenguaje, que estaban con lanzas, con arcos, con flechas, y lo que lo distinguían que eran nómades. O sea, no se asentaban en un lugar determinado, sino que tenían que trasladarse. ¿Y por qué se tenían que trasladar? Para buscar alimento. Porque si ustedes alguna vez han visto algún documental africano, etcétera, tienen que haber escuchado hablar de que de acuerdo a la estación del año, a veces los animales migran. O sea, se van de un lugar a otro. Cuando hay momentos de sequía, se van para un lugar, donde haya más más humedad, donde haya mejores pastos, etc. Entonces los hombres que cazaban esos animales tenían que seguir a esas presas al lugar donde fueran. Entonces no se podían asentar en un lugar, porque eran cazadores y recolectores. Cazaban animales y recolectaban frutas, verduras, etc. De la misma forma, de acuerdo al lugar y a la estación del año, había frutos en algún lugar y frutos en otro. Entonces no había forma. ¿Cómo vivían? Bueno, vivían con arco, con flecha, cazaban animales, con lanzas, sobre todo algún cuchillo. Y generalmente las mujeres se encargaban de recolectar, de hacer la recolección de frutas, etc. Quedaban en la casa, cocinaban y los hombres salían a cazar. Obviamente sus casas no eran de adobe ni de nada, eran de palos y pieles de animales. ¿Por qué? Porque de esa forma podían levantar todo, ¿sí? Palos, como vieron en la era de hielo se ve bien, creo que en la era de hielo 1, cuando tienen que devolver al nene, ahí se ve bien, esos eran gente prehistórica, digamos, de la era paleolítica, para que ustedes se den una idea, cómo esa gente desmontó todo el campamento ese que tenía y se fueron a otro lado. Entonces Sid, el mamut, etcétera, los van persiguiendo para poder devolverles al nene. Bueno, esa era la vida en el paleolítico. En el neolítico, el hombre descubre algunas cosas, por ejemplo, que esas plantas que tenía que ir a recolectar, las puede cultivar en un lugar. O sea, puede él plantar esas plantas y no tener que trasladarse. Sobre todo que descubren el trigo, descubren la cebada y otro tipo de pastos que crecían, que ellos los recolectaban, digamos, en el lugar a donde iban, pero que además podían plantarlos. Y otra cosa que descubrieron es que había animales, como pueden ser vacas, como pueden ser chanchos, como pueden ser cabras, que podían domesticarlos. O sea, ellos veían que si podían encerrarlos en un corral, ¿sí?, y las podían hacer reproducir ahí, no tenían que irse a ningún lado y podían quedarse en ese lugar. Entonces lo que hizo, y esto pasó en el Neolítico, que este descubrimiento, digamos, del cultivo y de la crianza de animales, hizo que comenzaran las primeras civilizaciones a asentarse en un lugar determinado, generalmente a orillas de los ríos, ya que los ríos no solamente le proporcionaban agua para tomar, para lavar, etc., sino que además le proporcionaban riego para esas plantaciones. Así que bueno, obviamente las casas ya no eran de palo, ya podían ser unas casas mucho mejores, con ladrillo, con barro, con etcétera, y así empezaron a formar los primeros poblados alrededor de dos ríos principales que se llamaron Tigris y Éufrates, en lo que se llamó la medialuna fértil. Esto lo van a ver en el videito después, pero yo les quiero hacer esta pequeña introducción. Y luego vamos a ver la gran importancia que tenían los ríos. No solamente era para esto que les acabo de decir, sino que con el tiempo estos poblados que se asentaban a los lados de los ríos por estas cosas que yo les acabo de contar, además el río fue una vía de comunicación entre esos pueblos, y eso fue lo que incentivó el comercio, que en definitiva esto del comercio fue lo que hizo, que fue el motor que hizo despegar a la civilización a partir de ese momento hasta como la conocemos ahora. Bueno, chicos, yo les voy a dejar el link del video de YouTube.
que lo tengo acá. Se llama La Mesopotamia Antigua, Exploradores de la Historia. Se lo dejo así oral por si no pueden abrir el link. Lo pueden encontrar como La Mesopotamia Antigua, Exploradores de la Historia. Es un videito que dura 15 minutos y ahí les va a hablar un poquitito de los sumerios, de Babilonia, del código de Hammurabi, etcétera, del cual yo les voy a dejar una pequeña encuestita que es la tareita que van a tener que hacer. Bueno, chicos, espero que nos podamos ver prontito, que esto de la pandemia pase, y cuando nos vamos a ver, que podamos tener alguna interacción, ustedes me puedan preguntar y podamos charlar, podamos hablar un poquitito también, si quieren, de la pandemia, ¿eh? Desde el punto de vista geográfico, geopolítico, sobre todo. Bueno, chicos, les mando un beso y espero que la pasen bien y ojalá nos veamos prontito. Chao.